entrada. Bien, Jorge Macri le pidió a Larreta que sea más enfático en el apoyo a su candidatura, y Larreta fue enfático, pero se sacó una foto abrazado a Lustó. No, con el otro no. Ay, sí. Sí, así fue cuando estaba dando una entrevista ayer Jorge Macri y hablaba de cada uno de los referentes, máximos referentes del PRO, sobre todo, no de Juntos por el Cambio, sino del PRO. Hablaba de, bueno, Patricia me apoya mucho, nadie tiene dudas, Vidal lo mismo, etcétera, etcétera. Y hizo esta especie de pase de factura público respecto de Horacio Rodríguez Larreta, que no había ningún tipo de doble lectura. Le estaba diciendo, Horacio, bancame más fuerte, por favor. Y fue gracioso el hecho de que contestara el mismo día con esta imagen que es Larreta con Martín Lustó en una foto sonriente, porque también hay que hacer como se le hacía el bar al Papa respecto de qué cara ponía cuando recibía a cada presidente o a dirigentes políticos. A Larreta se le puede hacer lo mismo porque con Lustó se ríe y con Jorge Macri está serio. No se ríe. Sí. Increíble. Es muy fuerte. Una sonrisa no se le niega a nadie. Sí, una sonrisa no se le niega a nadie. Anoche esta imagen, esta foto que circuló y que difundieron ellos mismos, fue en una actividad en la Universidad de Buenos Aires. Lo que está haciendo Larreta es... le costó decir que iba a votar por Jorge Macri y lo que está haciendo es un equilibrio por Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires en una de las elecciones que yo diría más difíciles por cómo se está dando, porque la campaña termina siendo rara, ¿no? Sí, perdóname, pero ¿cuál fue la excusa de Larreta para mostrarse con Lustó ayer? O sea, ninguna, ¿cómo lo vistieron? Prevista. Porque, no. digo, me hace acordar el chiste de los Simpsons de hice campaña por el otro candidato, pero voté por usted. Sí. ¿No? Es que ahí no hay ningún tipo de argumentación que den, porque hay un acuerdo político entre Larreta y un sector del radicalismo. Morales es su candidato a vicepresidente, que es de la línea de Martín Lustó. Entonces hay toda una serie de recorridas, actividades y fotos de campaña que están armadas y que no va a romper ese acuerdo Larreta con Martín Lustó. Lo que tuvo Macri es la mala suerte de que él pidiera eso y la foto fuera a las horas, entonces quedó casi como un gag de campaña. En una elección que, insisto, es más interesante la ciudad de Buenos Aires que la provincia de Buenos Aires en términos de cobertura periodística y también de discusión política. Ustedes vieron que la provincia, que siempre es la más salvaje, la feroz, etcétera... No pasa nada, está todo re tranquilo. No está pasando nada. Bueno, ahí está. Sí. El peronismo o el kirchnerismo está haciendo en la provincia de Buenos Aires una campaña local. Es distrito por distrito. Los temas que maneja Kicillof son temas incluso hasta locales, o sea, de una agenda muy chica. Sí, vecinalistas y, bueno, algunos temas provinciales, obviamente. Y hay una preocupación porque no despega la candidatura nacional, que es la de Sergio Massa. Si esto es así ahora, por supuesto hay que esperar el 13 de agosto, pero si esto es así ahora, no me quiero imaginar lo que va a ser octubre el corte de boleta, porque si hay algo, esta frase de un peronista la decía Mazón, Juan Carlos Mazón, un viejo operador del peronismo, que decía, para los muchachos peor que la traición es el llano. Es decir, lo que van a intentar hacer los peronistas, los intendentes del peronismo, ante un resultado malo del kirchnerismo en la provincia, es sobrevivir a octubre para resguardar sus propios territorios. Pero volviendo a la ciudad de Buenos Aires, decía que es una campaña picante, donde también hay un festival de encuestas que algunas le dan arriba a Jorge Macri, otros dan una situación más pareja. Hablaba anoche con el responsable de una campaña y me decía, es increíble, tengo 2 encuestadoras contratadas. Para mí, es decir, no son datos que se publican, y una me dice que estamos ganando y otra me dice que estamos perdiendo, y una me dice que mi candidato es más fuerte en el norte y otra me dice que mi candidato es más fuerte del sur, y son mis encuestas que yo pago. O sea, que deje de pagar. Sí, pero esto muestra también que incluso aquellas que no se usan como una herramienta política están dejando bastante desorientados a los propios armadores y estrategas de las campañas electorales. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, la importancia que tiene es su resultado, que se va a nacionalizar claramente si es que, bueno, va a ganar Juntos por el Cambio y está claro. El tema es si gana
el apellido Macri, Jorge Macri, si sigue para el PRO la Ciudad de Buenos Aires, o termina imponiéndose el radicalismo y vuelve a gobernar la Ciudad de Buenos Aires, un partido que hizo muy buenas elecciones provinciales, porque ya tiene 4 gobernadores, hay que irse a 20 y pico años atrás para que el radicalismo tuviera varias provincias. De hecho, en Santa Fe vuelve a gobernar después de 60 años un candidato radical por la gobernación, un dato que pasa medio desapercibido porque no tiene tanta estridencia. La Unión Cívica Radical hoy es mucho más protagonista el PRO en toda la discusión. Quedan, yo llevo mi contador, pero ahora tengo un contador blue. Apa, ¿cómo blue? Epa. ¿Y qué cuenta ahí? Sí, porque quedan 18 días para la PASO, pero en realidad son 16 días hasta la veda. Y estos van a ser los verdaderos 16 días de campaña. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Primero, la campaña de Massa no existe. No existe porque es un candidato preso del Fondo Monetario Internacional, del Ministerio de Economía, de la situación económica, del dólar, etcétera. Libertad, Sergio. Secuestrado, Sí. preso, todo. Sí, no puede hacer campaña, ahora tiene una gira por el interior, 3, 4 Estuvo en provincias. Santiago del Estero con Scioli, sacó una foto muy linda. Y bueno, por Estaban eso muy digo, no contentos los existe la campaña. Con Gerardo Zamora. Una Sí, banderita cada uno. no existe porque no está pudiendo imponer una agenda, una identidad, No tiene un un discurso. mensaje, un discurso, nada. Es solamente arrimar dirigentes y tratar de escaparle a la discusión económica, con lo cual eso le está complicando realmente la campaña. Pero volviendo a lo que va a ser lo más interesante, que es quién va a ganar. Si va, primero, hoy por hoy hay una mirada general, incluso dentro del oficialismo, dentro del gobierno, dentro del kirchnerismo, que, digamos, la máxima posibilidad es que el próximo gobierno sea de Juntos por el Cambio. Esto hay una mirada, puede ocurrir, no puede ocurrir, pero es una mirada bastante mayoritaria esta que estoy planteando, más allá de las encuestas. Ahora, lo que no se sabe claramente es quién se va a imponer en esa interna, si Patricia Bullrich o si lo va a hacer Horacio Rodríguez Larreta. Yo creo que hoy Larreta arrancó la campaña. Hoy. ¿Hoy? ¿Y por qué qué? digo que hoy arrancó la campaña? Porque acaba de hacer una declaración que va a lo que va a ser el punto que creen que es débil de Patricia Bullrich, que es la economía. Ajá. El domingo, y todo es culpa de Majul Calabró Y esto. sí, yo se lo Todo dije. culpa de Majul. Sí. ¿Por Dio qué una culpa de entrevista, Majul? Es un dio una plan entrevista, artero. sí, dio una entrevista en La Nación Más en la que Patricia Bullrich dijo que hay que salir del cepo en el minuto 1, algo que no dice ningún otro candidato, y dijo que lo que ella iba a hacer es buscar más dólares, dio a entender más dólares del fondo para blindar, usó la palabra El blindar. blindaje de 2001. Sí. Sí. Entonces, claramente... Fernando. Sí, Sí. pero ¿se acuerdan los carteles en la calle? Sí. Blindaje, Sí, mega Sí. blindaje. Eso fue impresionante. La memoria histórica, mirá que yo era muy pequeña, pero igual me Sí, acuerdo. usted era una niña, pero... No, tenía 20, pero es lo que dice Barbano. La No, entiendo. a mí me impresiona. Pero es que Yo se me- publicitó, perdóname, Jessy, Sí. había carteles en vía pública Sí. con un Sí, fondo claro. gris y decía blindaje, se viene el blindaje. Blindaje 2001. Y había todo sí. un discurso del blindaje. Hasta que nos blindaron a todos. Sí, Sí, por eso esa palabra en el equipo de Larreta la vieron y hoy básicamente lo que dijo Larreta es criticar este plan blindaje, más allá de que después quisieron hacer una aclaración desde el sector de Patricia Bullrich, Luciano Laspina, etcétera, pero lo que dijo Larreta es Va a estar la espina blindaje. acá, no sé cuándo viene la espina. La semana que viene va a estar. Sí. Dijo Larreta, blindaje hizo de la arruga. No vamos a repetir eso. Miremos la historia argentina, estudiemos. ¿Cómo vamos a repetir el blindaje de la época de la Rúa? ¿Por qué digo que arranca ahora la campaña por parte de Larreta, que no había encontrado un lugar? Porque va a apuntar específicamente a la cuestión económica, a mostrarse él como alguien que tiene cierta racionalidad y expertise en el manejo de este tema, va a mostrar equipos. Patricia en su momento había pensado en Carlos Melconian como vice justamente por esto, Claro. porque necesitaba un vocero económico que diera estas discusiones para no ser ella quien se pusiera al frente. No está blanqueando ahora ningún ministro de Economía, hay dos opciones, una es Melconian, claramente, y la otra es Laspina. No lo va a adelantar porque, primero, a mí lo que me dicen es que no lo decidió, pero además porque también en este momento es exponerlos, Sí, digamos, lo no es lo más, mismo claro. un vice que un ministro de Economía, entonces quedó un poquito atrapada en esa situación y es ahí básicamente a donde va a apuntar Larreta pensando en esto.
en que todas las encuestas que se están difundiendo no están teniendo en cuenta que mucha gente, primero, no entró a la discusión de la elección, no sabe bien cómo se vota, cuándo se vota, las opciones claramente. Exacto. Y que, viendo los resultados de las provincias, en los últimos 10 días es cuando se define el voto. Esto pasa en general en otras elecciones también, pero esto se ha acentuado, incluso si miran España, pasó un poco eso, ¿no? Más allá de que las encuestas pueden fallar, hay como una coincidencia, que es que el comportamiento electoral se termina de definir la última semana. Números no publicados, pero números que dicen tener Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Patricia Bullrich dice ella que en encuestas que son mixtas, presenciales y telefónicas, ella gana por 8 puntos frente a Horacio Rodríguez Larreta. Y que en las encuestas que son digitales o que no hay necesidad de abrir la puerta, ella tiene una distancia mucho más grande, porque se supone ahí que hay un sesgo, en tanto la persona que está más enojada no te abre la puerta para hacer una encuesta. Entonces, por eso explica la diferencia entre unas y otras encuestas según la metodología. Horacio Rodríguez Larreta dice que gana, o sus asesores dicen que está ganándole a Patricia Bullrich por 3 puntos. ¿Sí? Los dos se dan ganadores, de un lado se dan por más diferencia, del otro lado por menos diferencia, pero lo que dicen es, miren el resultado de las provincias. En las provincias, en general, hubo una especie de voto entre sentido común y conservador. No hubo estridencias en Córdoba, por ejemplo, por De Loredo. No hubo estridencias en Santa Fe. El voto es naturalmente conservador. El voto es conservador, digamos. El voto no es enloquecido. Esto es verdad. Moderado, decís. Sí. Claro, moderado, claro. Sí, no lo fue en 2015, por ejemplo. En 2015 estaba... No, pero era parlamentaria. No, la presidencia por lo de Macri. Sí, porque en ese momento, justamente 2015 es el caso en el que lo que se eligió era lo que representaba el cambio más radical. Sí. Porque estaba Massa, que era más el medio, y estaba la continuidad de Scioli. Está bien, pero había una serie de denuncias de corrupción. Sí. Es muy cierto, fuertes, muy fuertes, que condicionaron la elección. Sí, pero Macri ahí supo captar eso. Porque no le creyeron a Massa cuando en ese momento, que estaba la interna con De la Sota, le termina ganando Massa, que decía que iba a meter presa a Cristina. Nadie creía eso. Veían que el cambio estaba representado más en Mauricio. Claro, después volvió. Estaba más representado en Mauricio Macri. En este caso, ¿por qué Patricia Bullrich cree que dio en el eje en esta frase de todo o nada, que pegó mucho, el cambio es todo o es nada? Porque lo que ella dice es, el 60% de la gente quiere un cambio radical y ahora. En eso se basa en la información que le llega de su propia campaña, de su focus, de sus caminatas. Dice, el 60% quiere eso y el 70% quiere orden. Dice, y yo soy eso. Mi personalidad sintoniza mucho mejor con el espíritu de lo que la gente quiere, y por eso Horacio, que puede ser un gran candidato, esto lo dice en la intimidad Patricia Bullrich, dice, él puede ser un gran candidato porque es gestor, porque tiene atributos, pero no conectan con lo que está pidiendo ahora, que no solo, dice ella, me dan en los focus o los estudios o los sondeos, sino que es lo que yo veo en la calle. Esto, por supuesto, es una interpretación que hace, y así se ve claramente cómo armó su campaña, y está bien lo que está haciendo, si esa es la información o el planteo que ella hace, porque creo que su mensaje es claro. Ahora Larreta lo que tiene, en base a este estado de situación, es revertir lo que él cree que también se dio por un acuerdo solapado. No digo que haya habido una conversación, pero sí una especie de acuerdo, primero de acuerdo, va a sonar mal, pero sí se usaron entre sí Massa y Patricia Bullrich para levantarse y ponerse los dos en el ring, como así también se lo usó en su momento a Milei. Claro. Entonces, lo que ve Larreta es que tiene que empezar a irrumpir en ese escenario en el que él se siente ganador. Él dice, la provincia de Buenos Aires la estamos ganando, cosa que cuando yo he preguntado, mira, me dicen en tal distrito que Horacio no remonta más, que no quiero usar la frase que usé, bueno, que está muerto, que me dicen que Horacio está muerto ahí. Me dicen, no, de ninguna manera, me dice, eso es toda una operación, porque los intendentes quieren eso, porque están tratando de operar.
y la provincia de Buenos Aires es lo que seguramente sí gana Larreta, a diferencia de otras provincias del interior del país, por ejemplo Santa Fe, donde le va muy bien a Bullrich. El voto, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe se puede dar un voto a favor de Maximiliano Puyaro, ya electo candidato a gobernador, se define eso en septiembre, donde hay mucha gente que va a votar a Puyaro, probablemente lo vuelva a votar, y va a terminar votando a Bullrich, a la Nacional, que no es aliada de Puyaro, sino que es quien apoyó a Losada. ¿Por qué? Porque no es tan lineal que porque se vota una cosa se termina votando otra. Con lo cual es un escenario abierto. Lo que vamos a ver es que realmente sí va a empezar la campaña electoral. ¿Por qué digo? Porque nosotros sentimos que hace 1 año y medio que estamos en campaña. Sí. Y algunos están. Digamos, sí, todos. y algunos están, pero la gente no. Por eso digo, ahora sí va a empezar la campaña electoral y la cuenta regresiva, porque yo decía, el 13 es la elección. Ya el 8... Le voy a dar una gran noticia a la Nata, no el 8, el 11 de agosto. Sí. El 11 de agosto termina la campaña y la publicidad electoral. por Ay, fin. qué Ay, feo. gracias No a se Dios. sienta ¿Por mal. cuánto tiempo? Nosotros Ah, bueno. proponemos un salario mínimo de 1 millón